Bueno, pues continuando con el desarrollo en capas, en el video anterior ya nos habíamos quedado con la consulta a través de un control data reader y para que la capa de presentación no tuviera que procesar el data reader, porque la capa de presentación no tiene que hacer operaciones de datos o de manejo de datos, sí puede hacer operaciones lógicas pero muy simples. Si estamos de acuerdo, o sea, hay cosas que se tienen que involucrar netamente con el manejo de los controles y los controles forman parte de esa capa de presentación. Entonces, pues sí, por ejemplo, si quisiéramos limpiar un control, recorrer un control, cambiar algún estilo, bueno, pues tendríamos que hacer algo de lógica sobre la capa de presentación. Es inevitable, pero en cuestión del manejo de datos, pues todos los datos se deben de manejar la lógica, en la lógica de negocios y las operaciones de que implican el acceso a datos hacia la fuente de datos, pues precisamente tienen que hacerse entre estas dos, ¿no? Básicamente, la de acceso a datos hace todas las operaciones que involucran a la fuente de datos y la lógica pues interactúa, ¿no? Es decir, la lógica le dice, oye, capa de acceso, dame esto que necesito de la fuente de datos, que puede ser una inserción, o puede ser una consulta, puede ser cualquier cosa. Él la procesa y prepara toda la información, la lógica, para darle a la capa de presentación la información casi casi nativa hablábamos, ¿no? Entonces no tenía sentido o no debe de ser que regreses el data reader hasta la capa de presentación, aunque se podría recorrer en la capa de presentación, no es lo ideal porque entonces ya no estaríamos haciendo esa separación de las diferentes capas. Bueno, en el video anterior pues ya cargábamos dos empleados y no solamente cargábamos dos empleados porque lo devolvíamos como un arreglo de objetos empleado, sino que además pues le hicimos la implementación para que guarde por un lado los datos que se visualicen, pero también que guarde los valores asociados a este dato, en este caso el nombre asociado a su ID, a su valor del ID. Y de esta manera, cuando el usuario ve, esto es lo que ve el usuario, pero nosotros internamente vamos a necesitar este valor para hacer consulta, hacer modificación, hacer una inserción, etcétera, ¿no? Por ahí se vio esa parte de los trucos. Bueno, pasamos ahora a la parte de la consulta con el dataset. El dataset, ya lo mencionábamos, es un componente mucho más robusto. Los datos se preservan por más tiempo, tienen una mejor presentación. Y bueno, pues otra vez, el problema ahora que viene es que el dataset puede ser tan grande, lo mencionábamos, hasta puede contener la simulación de una copia de la base de datos, puede tener data tables, diferentes data tables, o como mencionábamos en nuestra clase en nuestra capa de acceso a datos, en nuestra clase que manejaba las operaciones con la base de datos de MySQL, de SQL Server, aquí está, en esta clase, si recuerdan, ya le hemos mostrado, no explicamos aquí, pero se generó más adelante. Podemos hacer incluso múltiples consultas o una simple o una sola consulta con ese dataset, ¿no? La gran ventaja es que los datos se preservan por más tiempo, puedo recorrer los datos las veces que yo quiera en un dataset, mientras que en un data reader solamente el while del data reader se puede realizar una sola vez, no me puedo regresar hacia atrás. Y además el dataset no depende de que la conexión esté abierta. El dataset puedo cerrar la conexión, por eso aquí sin problema se abre la conexión, pero después se cierra la conexión. De hecho, es igual, ¿no? Te va a pedir, como parámetros, te va a pedir la consulta que vas a ejecutar, te va a pedir una conexión abierta y otra vez un mensaje de salida y te devuelve todo el dataset. A lo mejor no es tan necesario todo el dataset si es una consulta sencilla, porque si es una consulta sencilla, pues solamente ese dataset va a tener un solo data table con los resultados de la consulta que está solicitando. Pero si fuera un dataset, o más bien si fueran varias consultas que ejecutaras en un mismo dataset, pues sí sería bueno devolver el dataset, ¿no? De hecho, lo repito nuevamente, cada vez que tú haces una consulta y esa consulta la guardas o la obtienes en un dataset, se va creando un data table dentro de ese dataset. El dataset es muy extenso, es una estructura de datos que está diseñada y creada para usarse con bases de datos, pero incluso se puede manejar o manipular como una base de datos independiente.
solamente hay que conocer cuál es la jerarquía de objetos. El dataset es muy amplio y tiene varios objetos que lo conforman, y entonces tú puedes manipular a mano esos objetos. Ahorita vamos a tratar de hacer alguna característica específica para darle una mejor presentación a nuestros datos. Y bueno, nuevamente, cuando tú devuelves, más bien, tú no puedes, aunque tú hagas tu consulta y la obtengas en un dataset, no es recomendable que esa consulta, o más bien que ese dataset, lo regreses hasta la capa de presentación. Otra vez, ¿por qué? Pues porque en la capa de presentación, nuevamente, no sabe hablar en términos de datos. Los datos solamente se manejan acá entre estos dos. Entonces, nuevamente, si tú devuelves el dataset, pues tendrías que agregar el system data o algo así. Hay diferentes formas de cómo se pueda tratar. Hay varios ejemplos. Yo voy a dar mi propia versión, como lo manejo, pero de entrada les digo que si yo genero una consulta en un dataset, lo ideal es no devolver el dataset otra vez hasta la capa de presentación, porque si no, pues otra vez estarías procesando en la capa de presentación datos, y no se deben de procesar datos. En la capa de presentación solo recibes datos y los muestras en los controles, o tomas datos de los controles y los pasas a la capa de lógica, ¿no? Entonces, es como tú, hay varias soluciones, es como tú lo quieras hacer, incluso hay varios ejemplos. Yo voy a hacer mi propio ejemplo, que simplemente es lo que les acabo de decir. Cada vez que tú creas una consulta y se guarda los resultados en un dataset, esa consulta va a generar un data table. Entonces, pues voy a devolver el data table directamente desde la capa de la lógica de negocios. ¿Mm? Bueno, pues recordemos que sigo usando la misma base de datos, mis 4 tablas, sigo trabajando con el empleado. Ya hice una inserción, ya hice una consulta con eh, los nombres y los IDs de los empleados, y ahora voy a hacerlo con un dataset, una consulta con un dataset. La otra gran ventaja de usar el dataset es que ya no tengo que recorrer los datos como lo hacía yo con el data reader. Ahora el dataset, más bien el data table que está dentro del dataset, se asocia directamente con un control que se llama un control grid view, y ese control grid view ya está listo para visualizar los datos como si fuera una cuadrícula, un grid normal, ¿no? Bueno, entonces regresamos a nuestro proyecto original. Estamos aquí, vamos a cerrar todo otra vez para no causar confusión. Recuerden, este es un proyecto, es una solución que tiene 3 proyectos, 2 bibliotecas de clase y una aplicación web. En la aplicación web solamente tengo un único formulario, y es el que ahorita estábamos visualizando con la ejecución, ¿no? Donde ya tenemos la inserción, ya tenemos la consulta de cargar los empleados con su ID y su nombre, y ahora hagamos, bueno, pues la consulta con el dataset, pero en realidad les digo, no sería, no vamos a mandar el dataset hasta allá, vamos a hacerle aquí consulta o muestra empleados, le vamos a poner nada más, vamos a agregar un botón y le vamos a poner aquí muestra empleados. Esa es la acción que va a hacer. Pero les digo que la otra gran ventaja que tiene es que tenemos aquí un control que se llama Grid View. El control Grid View ya es una cuadrícula lista y preparada para visualizar los datos como si fuera una cuadrícula, como si fuera una tabla de Excel, así. Ya se puso medio lento esto. Se tardó un poco en reaccionar, pero bueno, ya está aquí. Esta es la cuadrícula o el Grid View que vamos a ver. Entonces, a este control grid view simplemente le asocias un data table de un dataset, y ya te va a visualizar los datos en automático. Él lo hace en automático, él va haciendo la conversión de los datos como están en el data table al grid view. ¿Cómo lo haga? Pues eso no lo sabemos. Podemos tener una idea de cómo lo puede hacer. De hecho, si uno revisa las jerarquías o los objetos que contienen tanto el dataset, más bien un data table, como un grid view, son semejantes, son parecidos. Entonces, por eso hace la visualización automática. Se puede ver a detalle más adelante. Pero bueno, entonces ya tenemos aquí nuestro grid view. De hecho, una gran ventaja de este grid view es que ya trae algunos estilos que tú puedes agarrar. Puedes agarrar el que tú quieras, o incluso si no te gusta, pues puedes agarrar y hacer tu propio estilo.
Aquí acuérdate que en el source, aquí ya trae algunos estilos. Si no te gusta, tú puedes hacer tu propio diseño y modificarlo a través de tus propios estilos, como si fuera una aplicación web tradicional frontend, ¿no? Entonces, vamos a dejarle aquí este estilo, no importa ahorita. No estoy poniendo cuestión de maquetado ni nada de eso. La idea es que se muestren los datos. Entonces, bueno, pues vámonos a la lógica, porque ya aquí está listo, pero pues aquí voy a hacer la invocación nada más del método de la lógica, que ya me devuelva el data table. Porque directamente lo voy a atrapar aquí en mi capa de presentación, aquí en mi formulario, y ya lo asigno directo al control nada más, pero no lo tengo que procesar aquí, no lo voy a hacer acá. Pudiera yo mandar el dataset, sí, se pudiera mandar el dataset, pero otra vez, si me llega a mí un dataset aquí en la capa de presentación, pues entonces ya estaría yo manipulando cosas de estructuras de datos que le corresponde a las capas inferiores y ya no estaría tan correcto la aplicación de mi patrón de diseño, desarrollo de capas. Entonces, pues vámonos a la parte de la lógica. Seguimos en la misma clase, lógica de empleados. Ya tenemos inserta empleado, ya tenemos devuelve empleados con IDES, que nos devolvía una lista de empleados. A final de cuentas lo cambiamos, iba a ser un arreglo, pero lo cambiamos a una lista porque no sabíamos el tamaño de datos que devolvía el data reader. Y de hecho les digo, es una estructura dinámica. Este es el while que les decía yo. O sea, para recorrer los datos del data reader se hace con este while y se puede hacer una sola vez. No puedo regresarme a un estado anterior, a un renglón anterior o a un registro anterior, porque así es la estructura predeterminada, ¿no? Bueno, pues vamos a hacer ahora entonces algo que nos diga, un método que nos diga public. Ahora voy a devolver un data table. El data table es una clase que se encuentra dentro del system.data, y si se dan cuenta el data table no tiene el prefijo SQL porque forma parte precisamente del dataset. El dataset es único para cualquier fuente de datos, ya sea para una base de datos SQL Server, para una base de datos MySQL, para una base de datos Oracle, para cualquier otra base de datos Access, incluso hasta para hojas de Excel, si las puedes ocupar también como fuentes de datos. El dataset es el mismo contenedor y ese no depende del proveedor de datos, no depende de la marca de la base de datos. El dataset es así, dataset, no es SQL dataset, ni MySQL dataset, ni Oracle dataset, no, simplemente es un dataset normal. Y otra vez también adentro del dataset hay data tables, entonces el data table es así solito. Entonces vamos a devolver un data table, si es que la consulta es correcta, por supuesto. Y entonces vamos a hacer aquí el método que diga, aquí el otro le pusimos devuelve empleados con IDs, ¿no? Aquí vamos a ponerle empleados grid o empleados para grid, vamos a ponerle empleados para grid, para un grid view, ¿no? Vamos a ponerle así para que se distinga. Y pues prácticamente no voy a necesitar gran cosa. De hecho, lo único que voy a necesitar, como siempre, va a ser mi mensaje por referencia para que, aparte de que devuelva yo el data table, pueda devolver si ocurrió algo bueno o algo malo, un mensaje de salida. Y bueno, pues ya, no necesito otra cosa. ¿Qué necesito? Pues necesito, como siempre, hacer la consulta. Vamos a ponerle ahora query 2. Vamos a hacer la consulta. La consulta que vamos a hacer pues es la clásica. Vamos a hacer un select asterisco. Esa consulta no necesito grandes características, simplemente hay que ponerla, ¿no? Vamos a hacer, de hecho, aquí ya me equivoqué. Hay que ponerle el select asterisco from empleados, perdón. No estoy con productos, estoy con empleados. Así, ¿no? De hecho, aquí lo vamos a volver a hacer un select asterisco from empleados para que veamos. Eso es lo que quiero ejecutar. De hecho, eso es lo que voy a devolver en mi grid view. Vamos a copiar la consulta y nos la traemos para acá para garantizar que no hay errores. Listo, ahí está la consulta. Nos pide igual nos pide una conexión abierta. Pues aquí ya no lo voy a hacer explícita como lo hice en el data reader. En el data reader lo hice explícito porque recuerden que el data reader no se puede cerrar la conexión hasta que acabes de recorrer, y hasta el final cerraba yo la conexión.
Entonces aquí no le voy a hacer esa referencia, entonces se la voy a integrar como cuando hice la inserción. Entonces directamente, pues creo que ya no necesito otra cosa. Ah, bueno, necesitaría yo aquí un control dataset, necesito un objeto dataset, perdón. Un dataset para atrapar los resultados que me devuelva. De hecho aquí vamos a decirle dataset, vamos a ponerle contenedor atrapa. Y de hecho lo vamos a hacer como una referencia simplemente porque el método de la capa de acceso a datos ya me devuelve construido el dataset. Yo nomás lo voy a encimar en esta referencia. Y pues listo, ya puedo decirle el contenedor atrapa que sea igual a mi objeto de acceso. Es el mismo objeto que he ocupado para todas las operaciones. Le digo consulta dataset, miren cómo ahí lo predice directamente. Y entonces me dice, pues, ¿cuál es la consulta que quieres hacer? Pues le voy a decir que es el query 2, que ahí ya tengo definido. ¿Cuál es la conexión abierta? No la tengo, pero le digo que la abra en ese momento. Aquí no necesito guardar una referencia porque allá mismo en el método es donde la cierra y la destruye. Entonces les voy a decir aquí que abra la conexión. Y recuerden que ese método nada más me pide una variable por referencia de tipo string, que va a ser la misma que es mi parámetro de entrada. Y lo mismo por referencia el parámetro de salida para ver si ocurrió algún tipo de error. Listo. Nuevamente, la clase, en caso de que haya ocurrido algún tipo de error, cuando quieras hacer la consulta, pues nos devuelve, aquí me faltó, a ver aquí cómo pasa, aquí estoy llenando, a ver, ¿es este? Sí, es este. Aquí estoy llenando el dataset de salida, pero si ocurre algún error, aquí no mando el dataset como nulo. Aquí tendremos que confirmarlo. Tendrás que confirmar que el dataset de salida sea igual a nulo para que otra vez, si me devuelve nulo, es que ocurrió algún tipo de error, ¿no? Lo tengo acá arriba cuando la conexión no está abierta, pero aquí me faltó, por si ocurre algún tipo de error, pues que nos devuelva aquí esas características. Listo, entonces hay que recompilar otra vez esta solución porque acabamos de hacer unos cambios. Bueno, hay que guardarla, hay que recompilarla, que regenere la DLL por ese pequeño cambio que acabamos de hacer, para que otra vez, si ocurre algún error, nos devuelva nulo, y si es nulo es quiere decir que algo pasó, algo malo pasó. Si nos devuelve algo diferente de nulo, pues quiere decir que no pasó algo malo, por el contrario, si salió bien la consulta, y entonces asegurarnos de esa manera en la comunicación de la lógica. Bueno, quitamos por acá, aquí la referencia se va a actualizar, vean cómo ahora sí notó el cambio. Aquí simplemente actualizamos la referencia a la DLL, ya se actualizó. Y listo, entonces aquí, ya que me está devolviendo el dataset, por eso me di cuenta de ese null, aquí voy a preguntar, ¿no? Si el contenedor atrapa, que es mi dataset, es diferente de nulo, pues quiere decir que sí lo hizo bien la consulta. Si no, quiere decir que algo pasó, algo ocurrió, no existía la tabla, no hubo conexión, no sé, algo pasó. Entonces, si el contenedor atrapa es diferente de nulo, quiere decir que si hay datos, o bueno, por lo menos no hubo error. Entonces vamos a devolver aquí el data table. De hecho, vamos a poner la tabla de salida. Entonces aquí hay que declarar un data table, así, data table, y le vamos a poner tabla salida. Tabla salida. De hecho es igual a null también. Entonces aquí solamente si el dataset fue diferente de null, pues como es un único un data table, es el único data table que tenemos porque es un dataset que se acaba de construir, entonces le vamos a decir aquí la tabla de salida que sea igual al contenedor atrapa, que es mi dataset, punto tables de 0, porque esa es la colección de tablas. Ahorita es una sola tabla. Si tuviera yo un dataset con 4 o 5 consultas, pues cada consulta va a ser un índice diferente. Va a ser la tabla de 0, la tabla de 1, la tabla así sucesivamente. Aquí, como estoy seguro que es un solo dataset
y es una sola consulta en ese dataset, pues entonces es la única tabla que va a tener la table 0. ¿Sale? Es la que vamos a devolver. Listo. Y pues de hecho si no fue diferente de null, pues ya ni necesito hacer esto porque ya es null todo, ¿no? Y ya no va a entrar acá y entonces automáticamente el data table es null. Y es lo que vamos a devolver. Vamos a devolver el tabla salida. Está muy cortito este, ¿no? Listo, ahí está. Eso es todo lo que hace. Va a ejecutar esta consulta. Voy a atrapar los datos que me devuelve la capa de acceso a datos en este dataset. Y voy a dar como respuesta a la capa de presentación el data table para que él directamente allá en la capa de presentación no tenga que hacer este procesamiento, sino él directamente lo asocie con el control. ¿Sale? Aquí hacemos todo, validamos que esté bien el dataset, que me haya traído algo diferente de nulo, y aquí con esto estoy asociando el data table de salida. Y listo, eso es todo lo que va a hacer. Si aquí no fue diferente de nulo, pues entonces nunca va a entrar acá y nos va a devolver un valor nulo. Entonces igual allá, si en la capa de presentación llega algo diferente de nulo, quiere decir que sí está bien. Si llega algo nulo, pues quiere decir que algo pasó y entonces ya ni tengo que asociarlo. Aunque bueno, creo que aunque lo asocies al control si es nulo, en automático no visualiza nada. Ahora, hay que tener cuidado. El hecho de que, porque puedes hacer una consulta que esté correcta, pero a lo mejor puedes hacer una consulta que te devuelva valores vacíos, un conjunto de datos vacíos. O sea, la consulta se ejecuta correctamente, pero el resultado de esa consulta pues no fueron tuplas o no fueron registros, te devuelve nada, porque nada cumplió con los parámetros. Pero eso no quiere decir que haya estado mal, ¿sale? Entonces, bueno, vamos a ver cómo lo recibe ahorita. Vamos a guardarlo. Recompilamos mi única clase, la de la lógica. Vamos a hacer el reveal de la lógica. Aunque luego hace los dos. Sí, son los dos. Compiló los dos, el de la lógica. Aquí nos dice la capa de entidades. Y la lógica. Las dos, quién sabe por qué. Pero bueno, ahí está. Ya está lista la capa de la lógica. Vámonos ahora entonces a la capa de presentación. Acuérdate del método, ¿cómo se llama? El método se llama empleados para grid y me devuelve un data table. Entonces, allá simplemente lo voy a recibir en el botón muestra empleados y le voy a decir de mi objeto. ¿Cómo se llamaba mi objeto? Se llamaba objeto de lógica, objlog. Entonces ya nomás le voy a decir aquí. Bueno, pues el data grid view 1. No es cierto, grid view no es data grid, es grid view 1. Data grid es en aplicaciones Windows. Gridview1.dataSource va a ser igual a mi objeto de lógica. Me faltó otra vez. Me faltó me falta la variable del mensaje, la variable por referencia. A mi objeto de lógica punto, aquí está empleados para grid. Y le paso por referencia la M. Listo. Y algo muy importante que a veces se nos olvida en las aplicaciones web es que hay que hacer el data bind. Si no haces el data bind, aunque todo esté correcto, no te va a visualizar los datos. Esto es como decirle que actualice el control, ¿sí? Aunque aquí ya le estás diciendo de dónde va a tomar la fuente de datos, aquí le dices como que actualice el control. Y listo. Vamos a ver. Ahorita no debería de haber problema y ya nos debería de visualizar a todos los empleados. Vamos a ver si es cierto. Lo compilamos, lo ejecutamos. Y ahí viene, ahí viene. Bueno, se tardó en ejecutarlo, pero ya está ejecutado. Y entonces, pues vamos a hacerle aquí, muestra empleados. Y aquí salen ya directamente los datos, ¿no? Otra vez les digo, a lo mejor puede ser que... Bueno, ahorita mandamos directamente la consulta. A ver, ¿qué pasaría si nos devolviera null? Vamos a ver qué pasaría si nos devolviera null. Vamos a forzar que nos dé null. A ver, vamos a provocar un error. No me gusta provocar errores. Pero bueno, hagamos una provocación de errores. Por ejemplo,
que me equivocara aquí y que fuera empleados, ¿no? Vamos a guardar. Hay que recompilar la lógica de negocios. Listo. Y me voy aquí, pues así, nomás que ejecute mi aplicación web. Nuevamente va a ser la compilación. Ahí vienen. Listo. Y pues no me marca nada, miren, no marca nada. De hecho, no marcó ni error, no tronó. Puedo cargar los empleados, ese sigue funcionando, pero aquí cuando le doy muestra empleados, pues no me marca nada. De hecho, me faltó mostrar el error, ¿no? Me faltó mostrar aquí precisamente el mensaje que me devuelve. Recuerden que tenía que, creo que era el textbox 3, ¿no? Sí, es el textbox 3. El textbox 3 era para mostrar el mensaje, ¿no? Después de esto le decimos aquí que el textbox 3 .text sea igual a mi variable string. Entonces ahí sí, seguramente ahí sí me debe de decir cuál fue el error, ¿no? Porque seguramente allá va a entrar una excepción. Me va a decir algo así como que no encontró la tabla o no existe la entidad, no sé cómo me lo diga. Ajá. Miren, ahí sale error, objeto de error inválido, el nombre empleados, no existe el nombre empleados. Ahí está. Pero pues no me muestra nada. Me marca el error. No, el error como lo atrapo no truena. Ya me está dando la descripción del error. Pero no me visualiza nada. Ahora, ¿eso está bien? Digamos que sí. Digamos que está bien, vamos a ver. Pero vámonos a hacerlo correcto, ¿no? Si lo hacemos correcto, vamos a guardarlo, se recompila nuevamente la lógica. Y una vez que se compila toda la lógica, lo volvemos a ejecutar. Y pues ahí ya va a salir. Porque si me salía, ¿no? Me van a salir los datos correctos. Aquí está. Si sale correcto, y aquí me dice consulta correcta en dataset, de hecho. Pero acuérdense que no, el dataset no está llegando hasta acá. A ver, por ejemplo, ahí está correcta, ¿no? Mi consulta. Puedo hacer una consulta más restringiendo o poniendo algún tipo de filtro. Pues sí, ¿no? Podría decirle aquí, por ejemplo, donde el, ¿cómo se llamaba? Era el ID del empleado, ¿no? El ID-empleado, por ejemplo, donde el ID-empleado sea mayor a 8000. Ahí solo me va a salir uno solo, ¿están de acuerdo? Bueno, a ver si va a compilar todo. Ya no recompilé por separado, pero creo que como estoy en la misma solución debería de recompilar todo. Se da cuenta que hice cambios en la capa de lógica de negocios y la vuelve a recompilar. Vamos a ver si es cierto. Sí, sí lo hizo, vean. Nomás este es el único empleado que la consulta fue correcta y este fue el único empleado que cumple con el filtro que sea mayor que 8000. Pero si le doy, por ejemplo, mayor que 8004, pues ya no va a salir, ¿no? Ya no va a salir ninguno. Vamos a darle mayor que 8004. Lo vuelve a recompilar. Y pues sí va a salir, pero no nos devuelve ahora error. No nos devolvía devolver error. Vean, no nos devolvió error. Pero ahora, pues no sale nada. Prácticamente si saliera error o si no tuviera resultados, este es el ejemplo que les decía yo, la consulta se ejecutó correctamente, pero no me devolvió ningún resultado porque ningún resultado o ningún registro cumple con el criterio de filtro o con el filtro que estoy dando, ¿no? De que el ID sea mayor que 8004. Entonces pues me está saliendo vacío, no me muestra nada porque me está devolviendo aquí 0 datos, pues no me va a pintar nada. Pero me sale prácticamente lo mismo que cuando provocaba yo el error, ¿no? Si provocaba el error tampoco me salía nada. Sí me decía que salía el error, pero no me decía nada. Entonces, para evitar confusiones entre un error y entre que nos devolvió un valor nulo porque hubo un error y nos devolvió algo que no es nulo pero que está vacío
porque no cumplió con los criterios, pues sería bueno hacer una modificación. Esto es algo interesante y para esto, bueno, no voy a profundizar tanto, pero se los voy a tratar de explicar. Es lo que les decía yo. El dataset, tanto el dataset bueno, el data table como el grid view, les digo que tienen características parecidas, por eso es que se empatan cuando tú quieres visualizar los datos, ¿no? Y eso es interesante, hay que meterse a buscar un buen de cosas, pero bueno, por ejemplo, lo primero que seríamos, a ver, vayámonos estamos en la lógica, ¿no? Aquí estamos en la lógica. Cuando nosotros obtenemos esto, es porque el dataset fue diferente de nulo. O sea, quiere decir que estuvo correcto, pero ya vimos que puede ser que ese dataset trae un data table, pero el data table está vacío porque ningún resultado coincidió con las condiciones que tiene mi consulta, ¿no? Con mi filtro. Entonces, valdría la pena que saliera, aunque sea el cuadrito del grid view, para que salga vacío, por lo menos, ¿no? Vamos a tratar de hacerlo. Entonces, lo que vamos a hacer es esto. A ver, ¿cómo nos daríamos cuenta? ¿Cómo nos daríamos cuenta? En algún punto tendríamos que darnos cuenta, pues, que de alguna manera no esto estuvo bien. A ver, quiero que me entiendan, no los quiero revolver. La consulta estuvo correcta, no hubo ningún error, pero el conjunto de resultados que me devolvió en el data table o que me generó un data table que no tiene datos porque nadie cumplió con la característica, y eso quiere decir que la consulta fue bien, pero ningún resultado salió de esa consulta. Uh-huh. Pero la consulta se ejecutó correctamente. Es muy distinto a que la consulta se haya ejecutado con algún tipo de error, porque entonces quiere decir que la consulta estuvo mal. Aquí la consulta no estuvo mal, la consulta está bien, se ejecuta bien, es correcta, pero ningún registro empata con las condiciones que tengo en mi consulta. Entonces, para este caso, pues nos va a devolver diferente, nos devuelve diferente de nulo el dataset, porque si hubiera sido error, nos hubiera devuelto el dataset como nulo, porque así lo tengo allá en mi capa de acceso. ¿Recuerdan? En mi capa de acceso, cuando ocurre un error, se los voy a poner para allá. En mi capa de acceso, cuando ocurre un error, aquí está lo que le hicimos, ¿no? Si por algún motivo llega a atrapar o a caer en alguna excepción, pues entonces luego mandamos a null el dataset y eso quiere decir que ocurrió algún error y ya mandamos el mensaje de error, ¿no? Bueno, entonces para que se distinga un poquito o mucho, cuando nos devuelva valores o más bien cuando la salida haya sido vacía, pues podríamos hacerle al menos agregarle un renglón vacío a mi data table, ¿no? Entonces vamos a hacer lo siguiente, fíjense bien. Antes de que mandemos a la salida el data table, vamos a hacer lo siguiente, vamos a preguntar lo siguiente, vamos a preguntar, esto sirve para saber si el data table tiene datos. Eso aquí no hay problema porque aquí ya no son estructuras de datos tan dinámicas como en el data reader. Aquí ya tenemos contadores por todos lados y entonces fíjense bien, vamos a decirle, a ver, si del dataset que se llama contenedor atrapa, en tu colección de tablas, la tabla 0, ahí me estoy refiriendo a la única tabla que tiene, de esa tabla 0, en su colección de rows, fíjense, porque un data table tiene una colección de rows, y su contador, rows.count, ahí está, ese es un count, ese nos devuelve, aquí dice, obtiene el número total de data rows, de objetos data rows en esta colección. Aquí le vamos a decir. Si del dataset que es diferente de null, estoy seguro que es diferente de null, porque si no, no hubiera entrado acá. En su única tabla que tiene, que es la que trajo de la consulta, de la única consulta que acabo de hacer, en su colección de rows, su contador es 0, pues entonces quiere decir que, vamos a ponerle aquí como comentarios, que la consulta es correcta, pero no devolvió
no devolvió registros, o sí, o tuplas, o renglones, como tú lo quieras ver, ¿no? Pero no devolvió renglones de datos, ¿no? No trajo ningún renglón. Ah, bueno, pues si no devolvió ningún renglón, pues vamos a hacerle un renglón nosotros. A ver, vamos a ver si sale. Vale, está haciendo pruebas, ¿eh? Vamos a ver si sale. ¿Cómo le haría yo? Ah, pues muy fácil. Ah, 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 ah. Bueno, vamos a hacerlo aquí. Ajá, vamos a hacerlo directamente, a ver si... Lo que quería... Bueno, podría hacerlo esto también aquí arriba. A ver, vamos a hacerlo así. Si el dataset es diferente a null, pues bueno, ya. Tomo la tabla de salida, que es la que voy a devolver, y se le asigno esa tabla, el único data table que tiene mi dataset, ¿no? De hecho, aquí me puedo ahorrar todo esto. Ya le puedo poner de una vez aquí. A ver, fíjense lo que voy a hacer. Para no escribir tanto, no quiero escribir tanto. O sea, ya está en la tabla de salida y el data table 0 del dataset es lo mismo. Ahorita están en la misma posición, digamos, ¿no? Entonces es lo mismo. Esto que lo que tenía yo es lo mismo, para no escribir tanto. Porque al final de cuentas voy a devolver esta tabla de salida, este data table. ¿Estamos de acuerdo? Es lo mismo, porque estoy haciendo la asignación. Esta era una referencia y se encimó sobre este data table del dataset. Si modifico este o modifico este, pues los dos están apuntando a la misma dirección de memoria, es lo mismo. Entonces aquí estoy preguntando si el contador de renglones de este data table es igual a 0, pues quiere decir que la consulta es correcta, pero no devolvió renglones. Y entonces vamos a agregarle un renglón vacío para que por lo menos salga en el data grid de la capa de presentación, salga como un data table, pero va a salir vacío. Vamos a ver si es cierto. Le vamos a decir entonces que a la tabla de salida, en su colección de rows, es como cualquier colección, tiene un método add, y ahí en ese método add vamos a agregar un nuevo renglón, pero vacío. Y entonces le vamos a decir que agregue un renglón. Así se hace. Fíjense bien, ahorita lo explico. Ese es un método. O sea, estoy diciendo a la tabla de salida en su colección de renglones, agrégale un nuevo renglón. Pero ese nuevo renglón va a tener el mismo formato que la tabla de salida. Y ese formato pues ya lo tiene desde la consulta. Es decir, ese renglón trae nada más dos cosas, el ID y el nombre del empleado, porque lo deduce de acá, de cómo está la tabla de empleados, ¿no? Vamos a ver si es cierto, ¿no? Y ya, eso es todo. En cualquier otro, si no se cumple que el contador es igual a 0, pues no va a entrar acá, no le va a agregar ningún renglón en blanco porque ya trae renglones, de los resultados. Vamos a ver si es cierto. Vamos a guardar todo, lo vamos a ejecutar y vamos a ver qué nos da como resultado. Viene para acá, está compilando y en este momento le damos el muestra empleados y ahí está, por ejemplo, vean. Agregué un renglón vacío y entonces en ese renglón vacío pues ya sale por lo menos vacío. Podríamos hacer aquí, mandar un letrero o algo así, pero ya es muy diferente a que ahora sí, por ejemplo, si corrijo nuestra filtro, podemos decirle aquí que sea mayor a 8000 nada más. Entonces ahí en ese caso van a salir un solo dato. Ya no debería de agregarle el renglón en blanco. Aquí viene, vean, viene, que esté compilando. Y entonces sale el único renglón, ya no le agrego un renglón en blanco. Y cuando sea un error, si provocamos un error dándole una tabla que no existe, pues ahí debería de no salir nada en el grid view y marcar el mensaje de error, ¿no? Entonces esa es una forma de cómo se pudiera en un determinado momento, ahora sí, el error, no hay nada, y cuando devuelve vacío, la consulta es correcta, pero nos devuelve un conjunto vacío, pues entonces sí se ve por lo menos un renglón vacío. Ese es algún truco que no van a encontrar tan fácil en los libros.
Bueno, pues ahí está. Falta algo que se llama paginación, que yo creo que lo voy a hacer en un siguiente video. Hasta ahí lo dejamos para no alargarlo tanto.